llena de sí misma, decidora y fatal. En una palabra, consciente hasta la médula. Estaba en condiciones de ser lo que quisiera. El primer párrafo, el título o subtítulo de tapa, el fragmento clímax de la historia. Sus caderas redondas y sus hombros gráciles se movían al ritmo de la escritura del autor, pero también de sí misma, porque cuando sentía que le faltaba una coma o le sobraba un adjetivo, le resultaba suficiente guiñar un ojo de sus ojos rasgados o estirar sus labios sensuales y en negrita para que el autor le hiciera modificaciones. Pasaron los días y el largo texto transmutó de preámbulo insulso a fogosa historia de amor. Su naturaleza de párrafo en Times New Roman inició una concienzuda reflexión acerca del espacio que ocuparía en el texto general. Se acarició sus puntos y comas, emprolijó los coquetos rulos de sus letras O y tomó decisiones. A decir verdad, eran más sueños que propósitos, porque ella era un párrafo romántico, un tanto ingenuo, que aspiraba al amor de quien escribía más que a cualquier otra cosa. Pasó noches en vela imaginándose en el centro exacto del libro, en el preciso lugar en el que todo conflicto se resuelve y el relato se desbarranca hacia un desenlace previsible y tierno, sin otro derrotero que la entrega mutua de los amantes. Las siestas del verano se le iban en observar los ojos del autor, en admirar la vehemencia que le achicaba la boca viril en un gesto parecido al deseo. Él escribía imperturbable, liberando su prosa abundante, sarmientina, racimos de palabras generosas en cantidad y calidad. Siempre ensimismado él, más preocupado por el substrato metafísico del texto que por la historia cálida y humana que escribía sin darse del todo cuenta. Para eso hubiera tenido que abandonar teclado y lapicera, llamarse a silencio y apoyar ambas manos sobre el corazón. La criatura párrafo permanecía expectante, aún sin lugar definido, simple virtualidad. Cuando su naturaleza fogosa la traicionaba, bailaba la danza del vientre, gritándose de a uno los 7 velos en un frenesí de signos de exclamación. Una tarde se pensó frase inicial, transgresora, a la manera de las palabras que abren el túnel de sábado. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Otros días se imaginó párrafo final, o casi, el que deja en el lector un sabor difícil de olvidar, como aquel de Gabo en El amor en los tiempos del cólera. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. Alguna noche durmió abrazada a la lapicera del autor, porque a veces a él le daba por abandonar la notebook y escribir a mano, disfrutando del excitante olor de la tinta. En esas ocasiones ella ondulaba en sensuales movimientos ascendentes de T minúscula, descensos de J, sinuosidades de M y N, hasta lograr aquietarse en un sueño de 3 mansos puntos suspensivos. Cuando él finalmente la convocó, respondió a su voz de Pantocrátor con el estremecimiento más grande de su corta existencia. El autor dijo lo que nunca debió ser dicho: serás
una nota al pie. Y dibujó 2 asteriscos, uno junto a una palabra de la 5ª página y otro debajo, al inicio del cuerpo de la párrafa, colocándole así una especie de moño al costado derecho de su cabecita estupefacta. Ella sintió que empequeñecía, que sus palabras en negrita perdían intensidad y tornaban a itálica, que se hacía raquítica mientras desaparecía su primigenia ampulosidad de párrafo femenino, su apetito de centralidad. Se dejó inscribir donde el autor lo había decidido. El texto y sus recursos parecían ahora en su lugar. El autor era un poeta, pero más que nada un pensador, pasajero frecuente de la razón y la prudencia. Cuando él se puso a la tarea de releerlo todo, regodeándose una vez más en el producto de su genio, advirtió que algo faltaba. La nota al pie de la 5ª página brillaba por su ausencia. No pudo dar crédito a lo que ocurría, se desesperó, porque el contenido de ese fragmento, ahora se daba cuenta, resultaba de vida o muerte. Culpó a un error de tipeo, de configuración, a un intruso que habría borrado voluntaria o involuntariamente el breve texto completo. Gritó, llamó a grandes voces, le inventó a la criatura nombres nuevos, notita, mi notita al pie, mi imprescindible pequeño párrafo. Pero ella ya estaba en otro libro, escrito por ella misma. Un texto bello como son todos los de autor desconocido, pergeñados por los vientos de las edades, por el suave soplido del absoluto, de quien conoce la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio para decirlo, por supuesto, y una vez más, como el gran Borges.